Les damos la bienvenida a nuestro primer episodio de esta sección UBI Experto. El día de hoy nos acompaña Mateo Mejía Gallego, director del Departamento Jurídico de UBI Centro de Negocios. Doctor Mateo, buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, doctora Juliana. Muy bien, muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los que nos están siguiendo en redes sociales. Bueno, doctor, el día de hoy vamos a hablar del interrogatorio al indiciado. Primero quisiera preguntarle, ¿qué es? Muy bien, el interrogatorio al indiciado hay que tener claridad que es un acto de investigación que realiza la Fiscalía General de la Nación para recolectar información directamente de la persona quien ella cree que ha cometido un delito. Por eso es tan importante saber cuándo rendir un interrogatorio y cuándo no. Pero su naturaleza es un acto de investigación que se le realizan una serie de preguntas al indiciado, quien ha renunciado a su derecho de guardar silencio y no autoincriminarse para el esclarecimiento de los mismos. Listo, doctor, perfecto. Y teniendo en cuenta que es un acto de investigación de la Fiscalía, ¿cuándo es conveniente rendir interrogatorio? ¿Qué hacer si la Fiscalía lo llama a uno a un interrogatorio? Perfecto. Es una muy buena pregunta porque más allá de saber que es un interrogatorio, esto es cuestión de estrategia. Y quizás ese es el mensaje que quisiera enviarles el día de hoy, y es que no hay que rendir un interrogatorio por rendirlo, sino que solamente cuando se ha planeado una estrategia de defensa. Cuando la teoría del caso de la defensa está planteada, se puede determinar si es conveniente o no rendir un interrogatorio. ¿Por qué? Porque el indiciado no está en la obligación de rendirlo. Por el contrario, existe la garantía, el derecho de guardar silencio y de no autoincriminarse. Entonces, ¿cuándo rendirlo? Solamente cuando le sirve a la defensa. Es una herramienta para ejercer el derecho a la defensa. Entonces aquí hay que tener dos cosas claras. El objetivo del interrogatorio por parte del indiciado va a ser esclarecer esos hechos para que la Fiscalía llegue al convencimiento o que la conducta no es típica para que pueda archivar, a tipicidad objetiva para que pueda archivar, o que no hay mérito para continuar, no hay mérito para acusar y por lo tanto pueda buscar una preclusión. Ese sería el objetivo de por qué se rinde un interrogatorio. Pero aquí viene otro punto importante a tener en cuenta estratégicamente. Si puede que la Fiscalía o no le crea al indiciado o no termine el proceso, pero el otro punto que hay que tener en cuenta es que por lo menos la información que se esté dando en ese interrogatorio no vaya a perjudicar al indiciado. Si eso es así, se puede rendir el interrogatorio, pero si existe la más mínima posibilidad de que se vaya a autoincriminar el indiciado, no hay que rendir el interrogatorio y por lo tanto hay que garantizar este derecho de no autoincriminación. Claro, y teniendo en cuenta todo este análisis que usted nos comenta que es necesario hacer antes de tomar la decisión, ¿cuáles son los efectos de rendir o no rendir interrogatorio, doctor? Muy bien, aquí hay que tener en cuenta por qué la Fiscalía llama a interrogatorio. Estratégicamente hay que pensárselo de esa forma. Y es porque la Fiscalía todavía no tiene un caso culminado. Tiene dudas, todavía le faltan medios de prueba y quiere escuchar directamente al indiciado, porque si tuviese un caso, por lo menos unas inferencias ya establecidas, lo que haría es formular imputación. Entonces hay que tener en cuenta esto y sería lamentable que el propio indiciado sea el que despeje las dudas a la Fiscalía, pero en contra de sus intereses. Por eso es tan importante que antes de rendir un interrogatorio esté previamente asesorado y no solamente formalmente, sino que estratégicamente se tenga clara cuál es esa estrategia de defensa. ¿Cuáles son las implicaciones? Las implicaciones de no rendir un interrogatorio jurídicamente no es ninguna, no hay ninguna consecuencia negativa jurídicamente porque se está garantizando en este caso este derecho de no autoincriminarse y guardar silencio. Por lo tanto, no tiene ningún componente adverso, no puede ser utilizado ello en su contra. Eso es importante tenerlo en cuenta. Ahora, si se rinde el interrogatorio, ¿qué efectos tiene? Pues lo primero es que la Fiscalía recolecta esta información, la puede utilizar para sus líneas investigativas y allí se pueden derivar otros actos de investigación. O si considera que en efecto hay alguna causal para culminar con la investigación, archivo o preclusión también lo podrá hacer. Pero, ¿qué sucede
si por una mala planeación estratégica el indiciado rinde el interrogatorio y se autoincriminó, que es otra de las circunstancias lamentables que pueden suceder, ¿qué efectos tiene ello? Pues la naturaleza de este interrogatorio es una declaración anterior. La Fiscalía la podría utilizar en juicio no como prueba autónoma, pero sí lo podría utilizar, por ejemplo, para impugnarle credibilidad a el indiciado, ya en el caso del juicio del acusado, si decide declarar. Entonces, sí tiene efectos frente a la credibilidad del indiciado, ya del acusado, en caso tal que vaya a declarar en juicio y que exista alguna contradicción con el interrogatorio, con lo que está diciendo propiamente en juicio. Esas serían las consecuencias entonces. Claro que sí, doctor. Ahora bien, teniendo en cuenta qué es el interrogatorio, cuándo es conveniente y cuáles son sus efectos, nos despedimos en nuestro primer episodio. Agradecemos a todos por haber estado aquí, por compartir con nosotros. Esperamos sus comentarios. Si necesitan profundizar en algunos de estos temas, no duden en contactarnos. Aquí en pantalla les están apareciendo nuestros medios de contacto. Y doctor Mateo, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias, doctora Juliana, y recuerden que lo más importante al momento de rendir un interrogatorio es estar preparados estratégicamente con una buena defensa. Hasta luego, que estén bien.